tardes. He decidido servir a Cristo. Dice el rey David, dice, me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Estoy leyendo la palabra de Dios en un año y ahorita estamos leyendo el libro de Primera de Samuel y después Segunda de Samuel, y pues cuando estamos ahí entonces se divide a los salmos que David cantaba y escribía cuando pasaba por diferentes etapas de su vida. Y recomiendo, hermanos, que se junten con nosotros para ver las grandezas de lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Vamos a orar y pues seguimos nuestro estudio en el libro de Juan, capítulo 6. Señor, te damos gracias una vez más por la gran placer, Señor, que nos das de venir y aprender de tu palabra, Señor. Señor, estudiábamos esta mañana, Señor, que tú eres el pan de vida, Señor. Y tú eres el único que puedes saciar nuestra necesidad y nuestra hambre, nuestro vacío, solo tú, Señor. Queremos decidir, Señor, en nuestra vida que tú vas a ser primero, que es el centro de nuestra vida tienes que ser tú, Señor. El fundamento de nuestra vida tienes que ser tú, Señor. Tú eres la roca. Y Señor, pedimos, Señor, que nos abres nuestros ojos, de nuestro entendimiento para entender y obedecer. Y te damos a ti toda la honra y gloria para siempre. Amén. El único anuncio que les quiero dar esta noche, casi todos ya saben nuestro horario, que el miércoles aquí a las 6:30 y ahorita a las 5:30, que aquí están ya, ¿verdad? Y pues el domingo por la mañana a las 10:30. En 2 semanas va a ser la celebración del Día de Madres. Y cada año nosotros como varones, esposos y padres salimos y hacemos algo especial para nuestras esposas y las madres. Entonces este año no se va a poder hacer, pero cada hombre, cada padre, cada hijo, allí en su hogar pueden hacer algo especial por sus mamás, sus esposas, porque el trabajo que ellas hacen es tremendo. Dice que el hombre trabaja de subir el sol a bajar el sol, pero la mamá nunca descansa. Entonces vamos a enseñar nuestra gratitud por el trabajo y la obra que han hecho en nuestras vidas. Hermanos, una vez más, vamos al libro de Juan, capítulo 6, y vamos a comenzar con el versículo 27, y después seguimos adelante donde paramos esta mañana. Entonces, Juan, capítulo 6, versículo 27, y dice así, hermanos. Dice, trabaja, no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es enseñado Dios el Padre. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando sobre el pan. El pan es necesario físicamente para vivir, para saciar el hambre, para llenar un vacío. Pero al mismo tiempo nosotros hemos enfocado más en las metas que tenemos, en nuestros sueños, en los deseos, y le pedimos a Dios que nos dé eso porque sabemos que Él puede. Pero así como el pan para lo físico, también se requiere el pan para lo espiritual. Entonces lo que se requiere para que nosotros crezcamos y sigamos adelante en el camino, en lo espiritual de Dios, es la palabra de Dios que dice en Juan el primer capítulo, el verbo. Hermanos, si buscamos lo temporal, entonces vamos a descuidar de lo espiritual. Y por eso es tan necesario, hermanos, que nosotros, que conocemos la gracia de Dios, que conocemos la misericordia de Dios, que nos pongamos nosotros a buscar las cosas que le traen honra y gloria al Señor. Porque el Señor requiere una cosa, y lo leímos esta mañana en 1 de Juan 3:23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar por la eternidad,
las cosas que nos traen más conocimiento a quién es Dios, qué es lo que desea y que Cristo nos ha salvado. Y porque nos ha salvado, entonces debemos buscar las cosas eternas y no las cosas temporales. Sí, necesita la comida, pero acuérdense lo que dice en Mateo, dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y eso es nuestro mandamiento, hermanos, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios se va a encargar de lo demás, pero tenemos que poner a Dios primero. Entonces aquí los judíos le buscaban al Señor no porque querían conocer a Dios, sino que vieron que Dios y sus milagros ellos podían obtener más y hacer menos. Pero aquí en el 28 dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces aquí dice que trabajemos por las cosas eternas. Entonces aquí responden los judíos, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué haría usted por la vida eterna? ¿Qué haría usted en las cosas temporales para obtener la vida eterna? Nada, ¿verdad? Entonces la única que nosotros podemos hacer es lo que dice en el 29. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Se requiere creer. No es difícil, se requiere creer. Es muy fácil, nomás creer. Pero la mayoría de la gente no quiere creer porque quiere las cosas como ellos desean y no quieren seguir la palabra de Dios. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida, la vida eterna. Entonces, hermanos, aquí les ofrece el Señor Jesucristo la vida eterna. Pero ellos dicen lo siguiente, le dijeron entonces, ¿qué seña pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y quiero que sepan, hermanos, que el día anterior debía de dado de comer a 20,000 personas, 5,000 hombres, varones, pero cuando contamos los hijos y las mujeres, vemos que sería cerca a 25,000 personas. Vieron el milagro, tanto que le querían, en el verso 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la seña que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vieron el poder de Jesús, pero querían el poder de Jesús para hacer sus obras y no las obras de Dios. Entonces aquí vemos que ellos querían, Señor, ¿qué más que vas a hacer? Pero el Señor ya había comprobado que Él es Dios. Entonces, seguimos adelante en el verso 31. Vuestros padres, aquí están los judíos hablando una vez más. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan de cielo les dio a comer. Y la respuesta de Jesús dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da a vosotros el pan del cielo. Entonces el pan del cielo, el verdadero pan del cielo es Jesucristo. Y le está aquí dando un sermón, unas palabras de vida. Y les dice en el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces vemos que lo que viene del Señor, lo que viene del cielo es la vida eterna y que le da vida al mundo. Entonces vemos que lo único que va a llenar nuestro hambre, lo único que va a llenar nuestro vacío, lo único que nos va a traer paz a nuestra frustración,
Lo único que nos va a traer gozo y paz es solamente Cristo. Porque aparte de Él, en este mundo no vamos a hallar la satisfacción que solo Cristo puede dar. El mundo nos promete mucho, pero no nos puede dar lo que solamente Cristo puede. Entonces, cuando dice allí que lo que el Señor requiere es que crean. Creer a mi Padre que es el verdadero pan. Creer lo que el Padre ha hecho en mandar a su Hijo unigénito. Y pues en el verso 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces todavía andan buscando algo que les va a saciar por un poco tiempo. Si vamos allí en capítulo 5 de Juan 15, y ahí mismo vemos casi la misma respuesta. 4:15. La mujer samaritana responde, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces vemos aquí que lo que el hombre quiere es, Señor, haz mi vida más fácil. Dame lo que necesito para que así no me tengo que apurar. Entonces quieren los deseos temporales para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero aquí en el 34 les dice Señor, verso 34 de 6:34, y les dijo el Señor, dadnos siempre este pan. Le están pidiendo al Señor el pan de vida, y Jesús les dijo, para que supieran, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá sed, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Aquí hace una promesa del Señor, que si nosotros creemos, el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos para acercarnos más a Él. Y cuando nos acercamos más a Él, entonces todas las cosas que nosotros necesitamos, Él va a proveer. Él nos va a dar lo que nos necesita. Esta mañana habló el hermano Ryan que el Señor le dijo no a Moisés. Moisés dice, Señor, esto es lo que quiero, y el Señor le dijo que no. Pero de todos modos siguió adelante Moisés. Y el Señor Jesucristo, esa noche en Getsemaní, ora, Señor, si es posible que pase esta copa, pero que tu voluntad sea. Entonces, muchas veces cuando el Señor dice que no, es lo mejor para nosotros. Pero si buscamos al Señor, vamos ahí a la contestación que nosotros necesitamos para nuestra vida. Porque Él tiene lo mejor para nosotros y no nosotros en nuestros pensamientos. Entonces, una vez más, ahí en el 35 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. ¿Qué es lo que necesita? Se necesita creer. Se necesita creer y obedecer. Y dice en el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis las palabras de Cristo, el Hijo de Dios, y todavía no le creyeron. Y vemos aquí que muchas veces la gente no vive por fe, sino que vive basado en su miedo. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo viven ustedes? ¿Basado en la fe de lo que Dios puede hacer por nosotros o ha hecho por nosotros? ¿O viven en el apuro de este mundo? Acuérdense, hermanos, si nosotros buscamos las cosas del mundo, dice ahí en Santiago 4:4 que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Buscamos las cosas de Dios porque las cosas del mundo no sacian lo que nosotros necesitamos para la vida eterna. Entonces seguimos, hermano, con la promesa que el Señor nos da. Cuando nosotros venimos al Señor y le creemos, hace una promesa. Y quiero llamar su atención al 37, donde paramos esta mañana. Y en el 37 dice así, hermanos. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echaré fuera. Entonces, hermanos, aquí hay una promesa. Que Dios es soberano. Y porque es soberano, Él puede garantizar lo que Él va a hacer. Nos dice en Filipenses 1:6, dice
estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos aquí que la obra es de Cristo, cuando nosotros creemos y obedecemos y nos sometemos al plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que ahí en el 38 dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primeramente que creamos. Y pues dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad de quien me envió. Entonces, el Señor vino para obedecer lo que el Padre le había dicho. Llevó la misión de demostrar y enseñar quién era el Padre, la misericordia y la gracia del Señor y el amor del Señor. Y en esa voluntad, Él murió, obedeció lo que el Padre de Dios de hacer. Entonces, usted y yo tenemos que obedecer. Si hemos verdaderamente creído, si hemos verdaderamente someternos a la palabra de Dios y hicimos que lo conocemos, entonces nosotros tenemos que obedecer. En los tiempos más difíciles tenemos que obedecer. Cuando nosotros no entendemos, tenemos que obedecer. Cuando las cosas no salen como nosotros decimos o que queremos, tenemos que obedecer. A veces vamos a obedecer en llanto y a veces vamos a obedecer en grito de gozo, pero tenemos que obedecer. En el 39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces aquí vemos una promesa muy importante, hermanos, porque el que hace la garantía es nuestro Padre Celestial. Y mire lo que dice en Juan 10:27. Juan 10:27, si van allí. Juan 10:27 es algo que nosotros debemos de escribir, acordarnos, porque esta es la roca que nosotros nos va a sostener fundamentalmente en las cosas de Dios. Una vez más, ahí en Juan 10:27 dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero que vean allí, hermanos. Lo importante allí es que dice que las ovejas oyen su voz y que Él las conoce. ¿Y cómo sabe que lo conocemos y Él nos conoce a nosotros? Porque le seguimos, le obedecemos. Entonces la clave aquí es que le tenemos que seguir y obedecer. Si verdaderamente hemos oído la palabra de Dios y hemos sometido a la palabra de Dios, entonces vamos a seguir. En el 28 dice, y les doy vida eterna, permaneceré jamás, perecerán. Dicen que no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Aquí es otra promesa, hermanos, que cuando estamos en Cristo, nadie nos puede arrebatar. Nuestra seguridad está en las promesas de Dios y no las obras del hombre. Lo eterno es que Dios tiene, como Dios soberano, tiene un plan para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que seguir. Y si nosotros seguimos, entonces usted y yo tenemos la garantía. Dice ahí en el 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Entonces vemos que el plan es el plan de Dios y Cristo para nuestras vidas. Y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice la palabra de Dios, dice Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces en el verso 40 de Juan 6, si regresamos a Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Vemos aquí, hermanos, algo muy importante, el que ve a Jesús. Entonces, ¿cómo vemos a Jesús? Por su palabra. Si se acuerdan esta mañana, les dije que la clave lectura de la palabra de Dios aquí en Juan es que dice que estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre.
Entonces, si nosotros oímos la voz de Dios, de Cristo, y lo conocemos y le vamos a seguir, entonces Él dice que Él nos va a resucitar, porque estamos en Él. Eso es algo muy importante que nos acuerdemos, que ahora nosotros estamos en Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer. Respondemos al llamado de Cristo y tenemos que creer. Y entonces Él hace una promesa, dice que Él nos va a guardar. Ese es el plan del Padre. Y 3, dice que nos va a levantar con el Padre, nos va a resucitar para morar con Él. Viendo esto, hermanos, no nos podemos alejar de las cosas de Dios, porque si buscamos lo temporal vamos a descuidar lo espiritual. Y cuando descuidamos el espiritual, entonces vivimos para la carne. Y viviendo para la carne no nos da la victoria. Lo único que nos va a dar la victoria es nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué venimos al Señor? ¿Por qué viene usted al Señor? ¿Por qué ora? ¿Buscando las cosas que le traen a usted placer? ¿O viene usted para conocer la grandeza de Dios que servimos? Les recomiendo, hermanos, que tratemos con el Señor cada día. No una vez a la semana, una vez al mes, sino cada día, para conocer su grandeza y su amor. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó. Entonces también nos dice que en Gálatas 3, 2, 20, me gustaría leer eso para ustedes ahorita. Gálatas 2, 20. Es algo que si nosotros llevamos a cabo la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a tener esa victoria. Y no va a ser la victoria que el mundo espera, sino la victoria que Dios tiene para nosotros. Y nos dice ahí en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Viendo que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos de vivir una vida que le agrada a Él. Debemos de vivir una vida que busca la santidad, una vida que el mundo alrededor de nosotros puede ver que Dios es Dios en nuestra vida. Y en los tiempos más difíciles es cuando la gente puede ver que nosotros amamos a Dios. Puede ver que nosotros confiamos en el Dios soberano. Puede ver el mundo que lo que nosotros tenemos vale más que lo que tiene el mundo. Me acuerdo una vez que, la gente inmediatamente nota que hay algo diferente. Y nos preguntan, ¿qué es diferente de ti? Y tenemos que estar listos para responder a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, nosotros vamos a cambiar este mundo. Lo que nosotros tenemos que orar ahorita, hermanos, es que el Señor nos dé un avivamiento y una pasión para las cosas de Dios. Porque entonces el mundo alrededor de nosotros va a creer, pero espera en usted. Espera en ver su vida cambiarla por la palabra de Dios. Espera en usted que usted ponga a Cristo primero. Espera en usted para pedirles a ustedes, ¿qué es lo que usted sabe que yo no sé? Y así nosotros le damos el evangelio que Cristo vino a morir por nosotros. Y porque Él vino a morir por nosotros, ahora nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Hermanos, les recomiendo que lean la palabra de Dios, comiencen cada día hablando con sus hijos, con su familia, de algo que usted aprendió en la Biblia. Hablaba con mi esposa, dice que estaba leyendo cómo debemos nosotros vivir la vida cuando los tiempos están difíciles, no entendemos la frustración, la ansiedad. Y dice que cuando leyó la palabra de Dios le daba paz. Y dice que leyó ahí en Santiago, dice que nos debemos gozar en las tribulaciones. ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible? Conocemos a Cristo. Y si nosotros conocemos a Cristo, sabemos que todo está bien. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos a ti una vez más, reconociendo, Señor, que sin ti nosotros no somos nada. Señor, qué gozo es venir a tu
tu iglesia, Señor, a venir a proclamar tu amor y tu gracia, Señor, que nos has dado, Señor. Pido que a mis hermanos que nos están viendo, Señor, que los bendigas, que los cuides, que les des esa pasión para las cosas de Dios, Señor. Que vivamos basado en la fe que tenemos en Cristo Jesús y no en el miedo que vemos alrededor de nosotros, Señor. Te amamos, te glorificamos porque no hay Dios tan grande como tú. Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestro modo de pensar para buscar las cosas que son eternas y que podamos nosotros dominar la carne para tu honra y gloria, Señor. Porque ya nos dices la victoria, ahora nosotros nomás tenemos que obedecer y seguirte, como dice la palabra. En el nombre de Cristo. Amén.